fe del corazón, de la mente al corazón. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Luego sigue diciendo aquí la palabra del Señor, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer incluso el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, ahí está uno de los elementos, se cree para justicia, pero con la boca, allí está tal vez una acción que manifiesta esa creencia, se confiesa para salvación. Señor, te damos gracias en esta mañana porque has de darnos una palabra, Señor. Yo te pido que tú uses mi vida a favor de alguien, que tú, Señor, seas hablando a través de este tiempo en el corazón de alguien que pueda definitivamente tomar una postura con respecto a su fe, que pueda tomar una postura con respecto a sus convicciones a través de tu palabra y a través de esta postura pueda actuar, Señor, impulsado por lo que tiene en su corazón, y entonces así, Señor, alcanzaremos cosas grandes en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Creo que es importantísimo, hermano, que aprendamos y que podamos conducir el conocimiento que hemos aprendido y que seguramente lo tenemos en nuestra mente porque han pasado los años tal vez y hemos escuchado mucho acerca de Dios y tenemos tal vez mucha, pudiéramos decir, teoría y conocimiento, pero el Evangelio es algo práctico que se tiene que manifestar en el día a día. Así que el propósito va a ser que podamos pasar todo ese conocimiento que tenemos en nuestra mente y conducirlo al corazón, para que entonces haya una acción que nos lleve a vivir de una manera coherente entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Creo que la fe se necesita un equilibrio. Escuché alguna vez en una emisora de radio que la fe es para que el que crea piense y para que el que piensa crea. Es para el creyente tenga argumentos y es para que el que busca argumentos tenga fe. Así que requiere un equilibrio. Pienso que esto del equilibrio en la vida espiritual y en la fe nos debe llevar a pensar y a actuar. Nos debe llevar a creer y a confiar. Pero también debemos ser sensatos. La Biblia enseña que nosotros no debemos tentar a Dios. Y entonces alguien pudiera decir, no, yo voy a comerme esto, yo voy a hacer esto, porque Dios está conmigo y Dios me guarda, y entonces yo tengo fe y voy a hacer esto y aquello. Pero pienso que es necesario un equilibrio. No podemos simplemente ir por la vida viviendo, actuando de una manera irresponsable, creyendo que Dios va a suplir nuestra irresponsabilidad. No, se necesita un equilibrio. Se necesita que nosotros hagamos lo propio. Se necesita que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo, cuidemos de nuestra integridad. Por eso la Biblia tiene versículos como que el sabio o el avisado ve el peligro y se esconde. Quiere decir que hay un peligro, pero la persona que ha sido avisada y allí ya podemos ver que el Señor le ha guardado. Entonces necio sería que la persona diga, yo voy seguro y el Señor va conmigo, cuando ya ha sido avisado. Así que por eso se necesita en esta mañana tener un equilibrio entre lo que pasa en nuestra mente y entre lo que sentimos en nuestro corazón. Yo pudiera pensar que humanamente este tema lo pudieran abordar desde la inteligencia emocional y vamos a pensar acerca de cómo nos sentimos, pero yo quiero hablarles del poder de Dios, de la palabra de Dios, que va mucho más allá de seguramente posturas que tienen mucho que ver, pero que es más profunda la palabra del Señor. Porque mientras la palabra y el conocimiento esté únicamente en nuestra mente, pues no
seremos capaces de actuar, no seremos capaces de vivir de acuerdo a ese conocimiento, porque no ha pasado a nuestro corazón. Yo he aprendido desde pequeño que Dios es uno, y a mi niño Juan Pablo le preguntamos y le decimos: oye Israel, Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová, y él grita: uno es. Y él todavía no lo entiende, pero ya lo está poniendo en su mente, ya se lo estamos poniendo en su mente. Llegará el momento en el que él lo pueda asimilar en su corazón y comience a actuar de acuerdo a ese conocimiento, porque ya está no solo en su mente, sino en su corazón. Por eso, hermano, es importante que lo que hemos aprendido, entonces lo llevemos con una demostración. ¿Cuál es la demostración de que sí está no solo en la mente? La demostración está en nuestra forma de vivir. Cuando la palabra de Dios pasa de la mente al corazón, hay una acción, hay una forma de vivir que nos lleva a nosotros actuar. Entonces la pregunta ¿es usted capaz de actuar conforme a lo que cree? ¿O usted cree que Dios tiene poder pero no siente paz? ¿O usted cree que Dios tiene poder para sanar pero todavía está angustiado por la enfermedad? ¿O usted cree que el Señor es proveedor pero todavía está preocupado por las cosas de esta tierra? Así que la invitación es para que nosotros hoy pasemos de creer únicamente con la mente y llevemos esa creencia a nuestro corazón para poder actuar. Así que yo le quiero decir que la razón de ser de la fe. Vea, una persona que enfrenta la muerte tiene dentro de él una voz más fuerte en su interior que le dice que ha de ser salvo. Eso se llama una convicción, una fe. Tal vez hay una persona que está agonizando, pero allí adentro, si tiene fe en su corazón, en lo que ha creído, puede decir: me puedo ir con el Señor porque hay paz en mi vida. Y se le nota porque se le está viendo en esa vivencia que está experimentando. Por eso es que podemos entender que dentro de nosotros hay dos naturalezas, pudiéramos decir. Usted ha nacido dos veces. Dice en la Biblia: lo que es nacido de la carne, carne es. Y esto pudiéramos pensar en todo lo que pasa allí en nuestro conocimiento de manera natural, verdades naturales. Así solo llega la información a la mente, verdades naturales que hemos nacido de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que entonces hay verdades naturales que están en nuestra mente, pero también hay verdades espirituales. Y la Biblia enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que hay una vida natural que se necesita simplemente vivir en este mundo para comenzar a actuar conforme a las leyes naturales. Pero hay una ley natural, hay una vida espiritual que se necesita aprender, que se necesita reforzar, que se necesita actuar en ese conocimiento para que entonces podamos entender ese mundo natural. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y nosotros hemos nacido por el Espíritu. O sea que tenemos que vivir en el Espíritu, porque nacimos en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que creer en el Espíritu. Así que toda nuestra vida hemos aprendido a actuar conforme a lo natural. Un niño pequeño, cuando está siendo bebé, entonces le ponen pasta para que la coja y sus sentidos comiencen a activarse. ¿Qué percibe él cuando toca la pasta, cuando siente los granos? ¿Qué siente él cuando está aprendiendo a caminar? Y le ponen los olores para que aprenda a percibir esos olores, y le ponen tamaños, le ponen colores, le ponen forma. Y toda la vida hemos estado aprendiendo sobre las leyes naturales. Y estas leyes naturales nos llevan entonces, con el paso de los años, a creer que si no hay dinero, entonces no hay nada que hacer. A creer que si no hay salud, entonces no hay nada que hacer. A creer que si no lo podemos tocar, entonces no hay nada que hacer. Y entonces llevamos toda nuestra vida aprendiendo que necesitamos ver, necesitamos oler, necesitamos gustar, necesitamos palpar, necesitamos oír, necesitamos alimentar nuestra condición humana a través de los sentidos para entonces poder actuar. Pero yo le quiero decir que la Biblia
nos enseña que nosotros no tenemos que aprender únicamente de lo que oímos, de lo que olemos, de lo que palpamos, sino que cuando entendemos la palabra del Señor, entendemos que ya no dependemos de nuestras emociones, ya no dependemos de lo que alimenta nuestro interior. Precisamente nuestro interior se alimenta de nuestros sentidos. Por eso es que nosotros sentimos tristeza porque vimos algo que no nos gustó, sentimos tristeza porque oímos unas palabras que no nos gustaron, sentimos tristeza porque vemos a alguien que está enfermo, y los sentidos son el alimento de nuestro yo interior, pudiéramos decirlo naturalmente, humanamente. Pero cuando llegamos a Cristo, entonces aprendemos que tenemos que vivir en otro nivel, en el que no es por nuestros sentimientos, no es por nuestras emociones, no es por lo que vemos, no es por la realidad que tal vez naturalmente se está viendo, sino que nuestra realidad ahora está basada en lo que Dios dice, en la palabra de Dios. Por eso es que es importante leer la Biblia, por eso es que es importante tener conocimiento de Dios, oír la palabra de Dios, porque la Biblia es un ser, es un libro de que el que lo escribió, que lo inspiró, un ser de otro planeta, un ser de otro mundo, un ser que ni siquiera tiene un espacio físico. Nos está llevando, nos está invitando a que nosotros creamos en unas verdades espirituales, y que no sea únicamente creer con los ojos cerrados, sino que la Biblia, la fe, es para que nosotros tengamos razones, para que leamos. Claro, es pues la fe esto. Y cuando alguien que es un creyente tiene una razón, entonces se suma la fe con la razón y puede actuar. Pero hay otras personas, yo pudiera decir que entonces la fe le da argumentos al que cree. Entonces eso pasa cuando usted lee la Biblia y puede argumentar. Pero también la fe y la palabra de Dios le da confianza al que tiene solo razonamientos. Así que hay personas que dicen, no, es que necesito entender. Bueno, queremos explicarle que hay un Dios que quiere morar en el ser humano, y que es a través del Espíritu Santo que podemos entender las verdades espirituales. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Así que es necesario que cedas un poco para que puedas entender que hay un Dios que está obrando a través de todas estas cosas. Como ser cristiano, como nosotros y ser hijos de Dios, eso es algo muy particular. Póngase a pensar, usted nació 2 veces. Es lo que hemos entendido, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios, y nosotros nacimos nuevamente cuando llegamos a Cristo. Y eso es algo particular. Si usted nació 2 veces, quiere decir que usted tiene 2 papás. Un papá natural, carnal, pudiéramos decir, engendrados de voluntad de varón, pero también nuestro Padre Celestial, que nos ha engendrado por la palabra. Y si usted nació 2 veces, tiene 2 papás, quiere decir que usted es ciudadano de 2 mundos, de un mundo natural y de un mundo espiritual. Así que cada nacimiento en el mundo natural le da derechos intrínsecos, pudiéramos decirle, a la persona que nace, a ese nuevo ser. Tiene derecho al oxígeno, tiene derecho al sol, tiene derecho a una nacionalidad, tiene derecho a una familia, tiene derechos por el único hecho de haber nacido naturalmente. Bueno, espiritualmente también hay derechos para los que nacemos por la fe en el Espíritu. Tenemos derechos a tener una vida que el Señor tiene diseñada para nosotros. Este mundo vive angustiadamente. Este mundo vive en problemas, este mundo vive en preocupación, porque creen que los únicos derechos que tienen son los derechos naturales. Pero yo le quiero decir que hay algo mucho más allá que los derechos naturales, y es precisamente los derechos espirituales. Tenemos derecho a buscar la presencia de Dios, a sentir la presencia de Dios, a actuar de una manera sobrenatural, y por eso es que podemos tener paz. Por eso es que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque hemos nacido, y es necesario entonces que para que llegue la fe de la mente al corazón haya un nacimiento, haya un despertar, haya un activar de la vida espiritual que se hace precisamente a través de la palabra y del desarrollo de la vida cristiana.
Así que vea lo bonito de estos pensamientos. Quiero rápidamente ir terminando. La fe obra por amor. La primera carta a los Corintios, capítulo 13, el versículo 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por la fe podemos agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero a través del amor se echa fuera el temor. Es lo que enseña la palabra de Dios, porque el amor echará fuera el temor. Y cuando el temor se ha ido, hay confianza para creer. Así que el motor de la fe es el amor. Cuando usted ama a Dios, usted puede decir: yo puedo creer que este Dios que me ama y que yo amo me ha de cumplir lo que me ha dicho. Es necesario que primero ames a Dios. Por eso es el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios, porque después de amarlo, el amor echa fuera el temor. Y cuando el amor comienza a fluir, el temor tiene que huir. Y cuando el temor huye, entonces puede haber una conexión entre la mente y el corazón para creer que Jesucristo el Señor tiene poder para obrar. La fe no se basa en vista, en sentimientos ni en pensamientos. Se basa en lo que nosotros creemos profundamente en nuestro interior. No es por vista que andamos, es por fe. Así que es necesario que nosotros dejemos de creer que las sabemos todas. Hay personas que de pronto a alguien se le acerca con un tratado y vengo a compartirle: no, eso ya lo sé. Esa actitud no sirve. Dime qué más puedo aprender. Dime qué más necesito saber. Dime qué más necesito oír, porque no se trata únicamente de mis pensamientos. Quiero conocer los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Aquel que crea que va a llegar al cielo: no, es que yo sé que yo puedo. Ese ya no clasifica. Se necesita saber de una insuficiencia en nuestros métodos para creer que es a través del método de Dios que podremos alcanzar. Cuando las personas dicen: no, es que yo no mato, yo no robo, yo no digo mentiras, me quedan las dudas, pero creámosle, yo no hago nada malo, bueno, pues no es con nuestros propios métodos, sino que es con el método de Dios. ¿Sabe? Hay personas que llevan mucho tiempo escuchando de Dios. Hay personas que incluso se atreven a hablar en nombre de Dios. Hay personas que llevan mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Hay personas que llevan asistiendo mucho tiempo y ya tienen el conocimiento. Pero ha sido mi oración a lo largo de este pensamiento, estudiándolo, que alguien tome una decisión con Dios hoy, que decida vivir ya no por lo que conoce, sino que lleve ese conocimiento al corazón para que comience a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, cuando tenemos fe, tenemos que actuar. Yo le quiero dar 3 momentos que yo sé que la fe es capaz de actuar. La fe produce una acción. Cuando comenzamos a actuar conforme a nuestra fe, Dios comienza a darnos las promesas que Él ha prometido darnos. Si usted lee, dice: es pues la fe. Esto es un presente perfecto. No dice fue pues la fe, ni será pues la fe, sino es pues la fe. En todo tiempo es la fe. Necesitamos en todo tiempo actuar en fe. Y cuando hay alguien que comienza a actuar en fe, entonces nosotros comenzamos a recibir lo que Dios ya ha diseñado para nosotros. Dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor ya lo hizo, pero necesitamos que nosotros tengamos fe. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, el versículo 7, nos cuenta allí la historia de Felipe y el etíope. Y cuando él creyó, y entonces le dijo: si crees de todo corazón, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que impide que yo actúe? No, si tú crees, hazlo. Si tú crees, actúa. ¿Qué impide que sea sano? No hay nada que impide. Si crees, el Señor va a sanar. Al que cree, todo le es posible. Yo quiero contarle, a mi esposa le dieron un examen en el que decía que las niñas venían en una condición que médicamente se conoce monocorial monoamniótico, y el riesgo era de un embarazo siamés, que nacieran las niñas siameses. Hermano, pero yo le quiero testificar, un día me levanté en la madrugada con la preocupación que al otro día teníamos que ir a un examen, y tomé esa hoja y me fui a orar con mi Dios, a actuar con mi Dios en el carro. Y le dije: Señor, y le expresé lo que había en mi corazón, y le expresé con mi convicción al Señor, y le dije: Señor, haz un milagro. Hoy tengo 2 hermosas princesas.
que el Señor me regaló completamente sanas. Hay que creer a pesar de cualquier circunstancia. Hay que creer a pesar de que no podamos ver, que el Señor tal vez creemos que no lo ha hecho porque lo estamos viendo con los ojos naturales, pero yo creo que el Señor tiene poder para obrar en medio de aún cualquier circunstancia que nuestros ojos naturales nos digan que no es posible. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. He escuchado muchos testimonios. Yasmín, la hija de una hermana, la hermana Marta, nació con una enfermedad tremenda en su vida, definitivamente nació así, pero el Señor la sanó y hoy la vemos que está siendo una persona completamente normal. Es lo que se tiene que creer. Yo escuché a mi cuñada decirle a una doctora que dijo: voy a ir a hablar con el Dios de la vida, con el dueño de la vida, a ver qué dice, si entubamos o no entubamos a mi mamá. Y después de orar, dijo: no vamos a entubar a mi mamá. Y yo doy gloria a Dios porque mi suegra hoy está bien, gracias al Señor. El Señor hizo un milagro. En algún momento tuve a Juan Pablo en la clínica y tuve que llevar todo este conocimiento al corazón y clamar con el alma y decirle: Señor, te pido que hagas un milagro. Y al otro día mi niño salió de la clínica cuando entendí cuál era el propósito que Dios tenía para conmigo en esos 20 días, no sé, tal vez, que tuvimos que pasar allí en la clínica. Dios tiene un propósito. Yo le quiero contar que se tenía que hacer un viaje importante al exterior y se hizo la prueba para cumplir los requisitos y la prueba salió negativa. Pero actuando en fe se dijo: no, vamos a hacer otra vez la prueba. Pero es que la prueba dura 24 horas, no alcanza a salir el resultado, no importa, vamos a hacer. Y no había resultado y ya iban camino al aeropuerto y llegando al aeropuerto llegó el mensaje de la nueva prueba, el resultado salió negativo y se pudo emprender el viaje. Hay que actuar en el nombre del Señor Jesús. Si ya escuchaste el mensaje, tienes que creer, bautízate. ¿Qué te impide para que entregues tu vida a Cristo? Hay que actuar. Si ya escuchaste el mensaje y sabes que Dios tiene poder para orar, pues vamos a actuar ahora. Vamos a creer que el Señor puede sanar la enfermedad. Vamos a creer que el Señor puede restaurar una vida espiritual. Y después de restaurar una vida espiritual, el Señor puede restaurar un matrimonio. Vamos a creer que el Señor puede levantar en esta mañana a un enfermo. Vamos a llevar la fe de la mente al corazón y vamos a actuar en fe, porque le aseguro que nuestro Dios tiene poder para obrar a favor de todos los que reconocemos que lo necesitamos. Vamos a orar en esta mañana. Señor Jesucristo, en esta mañana, mi Cristo amado, creemos en ti. Y no creemos únicamente por lo que hemos oído a lo largo de los años. Creemos porque lo hemos vivido, Señor, en el alma. Señor, tú has sanado a mi esposa, Señor. Yo lo he visto, Señor. Yo he estado allí con ella en las noches cuando ha estado muy enferma, Señor, y después de la oración hemos visto que tú sanas, Señor. Hoy, mi Cristo amado, su vientre me regaló 3 hijos, Señor, después de que dijeran que habían algunos órganos que estaban rotos, Señor. Pero yo creo en ti, que tú tienes poder, mi Cristo amado. El hermano Wilson estuvo entubado, Señor, y lo vimos dirigir el servicio en estos días en la iglesia. Yo sé, Señor, que hay alguien en esta mañana que necesita llevar esa conciencia, ese pensamiento a su corazón, mi Cristo amado, para que pueda actuar, Señor. Para que se vaya el temor, para que se vaya la angustia, para que se vaya la preocupación de la realidad que tal vez los ojos naturales están mostrando. Pero mi Cristo amado, creemos en ti, en que hay todo poder en tu nombre y que tú, Señor, nos sigues acompañando en todo momento, mi Cristo bendito. Gracias, Señor, por esta mañana que hemos podido estar delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición que has tenido fresca para nosotros este día jueves, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los amigos que escucharon